Hola, buenas tardes. Hoy tengo el placer de volver a conectar con esta gran cultura española, que hay veces que los amantes de la cultura tenemos la obligación y el deber de decir la verdad, aunque sea por medio de leyendas o cuentos. Hoy tengo conmigo a una gran defensora de la cultura que la conozco desde hace mucho tiempo, Cristina Lava, y al escritor de un gran libro que Cristina lo pone por las nubes, que es Ignacio María Iglesias. El título del libro es Eras una vez un pegote de barro y otros cuentos para adultos. Y Cristina, nos vas a hablar de él, que lo has leído y lo defiendes a capa y espada. Adelante, Cristina. Hola, buenas tardes. Gracias, Santiago, Tardes. por acogernos en Muchas este gracias, espacio Santiago. maravilloso. Y hola, Ignacio, buenas tardes. ¿Qué Hola, tal? Cris. Bien, Aquí bien. estamos. Encantado de estar con vosotros Muy y bien. charlando Habla, Pues contigo. nada, Cristina, háblanos del libro, Perdona, porque perdona pues que si te mira, vosotros os conocéis, interrumpía. ya os conocéis bien, ¿no? sí. Mm, Mira, este libro está publicado este mismo año, en 2026, ¿verdad, Ignacio? Sí. Es su sí, segundo libro y este es una recopilación de 13 relatos maravillosos que mezclan la autobiografía, la ilusión, los sueños, la magia, la espiritualidad, el más allá, la muerte, la libertad, todos temas, me atrevo a decir, bueno, no, me atrevo a decir, no, lo es. Con el amor también, el amor, el desamor, es bueno, es el alma humana, es la materia de la que está hecha la vida, ¿no? La vida de todos nosotros. Y ya os digo que son 13 relatos y bueno, no sé si Ignacio nos quiere hablar un poco en general de ellos o te lanzo ya una serie de preguntas que se me ocurren. como tú Bueno, quieras, Cristina. Yo si me hablar en general del libro me cuesta mucho. De hecho, cuando me preguntan por ello, suelo leer directamente el texto que me elaboró la editorial para la contraportada, que me gustó mucho. Sí, si Porque queréis lo hablar en leo, general del libro, lo pues si quieres leemos. leerlo, Es muy adelante. bonito, es muy bonito. A Pues mí me mira, gusta mucho, sí. es muy bonito, la verdad es que sí. Con una voz narrativa tan libre como sensible, Ignacio María Iglesias Labat construye un universo donde lo cotidiano se vuelve extraño y lo absurdo profundamente humano. Un pegote de barro que se enamora de una nube, un viejo librero que nunca escribió su novela, pero salvó muchas otras. Este es uno de mis favoritos. Bueno, la verdad es que tengo varios muy favoritos. Un músico en medio de un atraco que hace tambalearse a los bandidos. Este es maravilloso. Una fiesta que es un aquelarre disfrazado. Cada cuento sorprende con su forma, con su ritmo, con su fondo. Algunos se leen como fábulas melancólicas, otros como confesiones sin filtro y otros como comedias negras de una realidad pasada de vueltas. Lo que une a este conjunto dispar no es la temática, es cierto, porque es muy variada la temática, ni siquiera el tono, sino una mirada irreverente, lírica y profundamente personal. El autor no teme reírse de sí mismo, es verdad, se ríe muchísimo de sí mismo. Dicen que el humor es un signo de inteligencia y más reírse de uno mismo. El autor no teme reírse de sí mismo, ni entrar en terrenos pantanosos, ni mostrar lo grotesco con ternura. Hay momentos de belleza pura, de risa sucia, de crítica feroz y de nostalgia inesperada. Hay barro, hay viento y hay una voz que cuando sopla lo cambia todo. Este libro no se parece a ningún otro, porque no intenta parecerse a nada.
Solo quiere ser fiel a su rareza, y en esa honestidad radical está su mayor fuerza. Muy bien, Cristina, Muchas gracias, Cris. muy bien y muy bien presentado. Ignacio, ahora me toca preguntarte a ti. Lo vas a presentar en Barcelona. Es una Eso es. ciudad muy difícil para nuestro gran castellano. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo la verdad es que he adoptado una actitud muy cómoda y es que he delegado absolutamente todo, prácticamente todo, excepto mi presencia en mi queridísima prima Cristina, a la que le estoy enormemente, tremendamente agradecido, y es ella la que está gestionándolo todo. Entonces, yo en principio lo veo bien, confío mucho en Cris. No, me alegro además que lo presentes aquí en Barcelona, puesto que la cultura no tiene por qué tener política por medio. Bien, Bueno, lo del idioma, claro, es un tema que aquí, bueno, en fin, está bien traído, bien traído. Te pregunto un poco, Ignacio, a ver, Lo que por tú quieras, ejemplo, Cris. Yo bueno, confío en si ti. me permites que haga yo primero unas preguntas por supuesto, y luego te dejo a ti que le haga las preguntas que creas conveniente. todo tuyo. Ignacio, ¿cómo fue el parto de este libro? Bueno, pues en realidad no fue exactamente un parto en el sentido de que estos libros, estos cuentos, perdón, los he ido escribiendo durante décadas. Por eso también son muy dispares, tienen temáticas muy diferentes y los cuentos estaban ahí desde hace años, en ocasiones muchos años. Y si hablamos de parto, pues simplemente se me ocurrió que podría estar bien reunirlos en un libro y publicarlo. Y luego intentar difundirlo, lógicamente. Así que no fue una génesis demasiado premeditada. O sea, no es que me propusiera, voy a escribir un libro de cuentos y me pongo a ello. No, los cuentos habían ido fluyendo, son como un destilado de mi literatura, entre comillas, literaria, porque yo sobre todo he escrito filosofía, carrera que cursé en su momento hace ya muchos años, y bueno, pues eso no me quiero extender más porque creo que está claro. Pero podemos decir que estos son aquellos cuentos para adultos que se contaban alrededor de la lumbre. ¿Podemos encajarlos ahí? Pues es una pregunta complicada para mí. Yo creo que en algunos casos sí. Es que tampoco, si digo la verdad, me has descolocado un poco porque no lo tengo claro. O sea, no me había planteado nunca el hecho de que alguien se pusiera a leer estos cuentos en torno a la lumbre. Yo creo que algunos sí. Algunos de ellos son muy... bueno, de hecho, mi literatura en general es bastante, es bastante narrativa. Es bastante narrativa lo intento al menos, que no sea excesivamente complicada de entender. Entonces, quizá podrían ser cuentos contados en torno a la lumbre. Sí, porque esto de alrededor de la lumbre era lo que antes se hacía. O sea, venía el mayor de la familia y nos reunía a todos en la eira, que allí en Galicia llamamos eira, alrededor de la lumbre que había y nos entretenía contándonos sus historias, sus pensamientos y la gente que lo escuchábamos gozábamos de ello. Entonces, yo espero que cuando lea el libro pues también pueda gozar y
trasladarme un poquito a aquel entonces. Bueno, pues ojalá que sea así, Santiago. Yo creo que, ya te digo, vamos, una estimación mía y es falible, pero en principio ya te digo que creo que una de las características de mi literatura es que es relativamente fácil de entender y es apta para ser leída en voz alta. Eso me ocurre de una manera muy evidente con los poemas, porque me lo han dicho gente, cantantes, amigos escritores, me lo han comentado y me dicen que tus poemas se leen bien en voz alta. Digo, claro, Pero, es que ese es su propósito. pero se lee siempre en voz alta, en voz al público, digamos. No, no siempre, no siempre. Eso cada cual que lo lea como quiera. No voy a imponerle a nadie. Perdona un segundito, Santiago. Yo no voy a imponerle a nadie cómo tiene que leer mi literatura, ¿no? Eso creo que es competencia del lector en cada caso. Cristina, ahora te dejo preguntar lo que quieras. Yo mis preguntas que Bueno, tenía las ya he hecho. muy bien. Mm. Bueno, a ver, es verdad que es un cuento es un libro de relatos que abarcan muchos años, porque uno está escrito en 2009, 2010, 2014, 2016, 2021, en fin. Entonces, una de ellas, las preguntas sería, tu primer libro, que es El niño de la estrella, ¿verdad, Ignacio? La De niña de la estrella. 2001, tiene 25 años ese libro ya. La niña de A la ver, estrella. Sí, sí, sí. 25 años ya. ¿En qué has cambiado en estos 25 años? Ay, esta pregunta es una pregunta muy difícil. Muy Bueno, difícil. Bueno, yo me explico porque, claro, estos 25 años no podemos referirlos al libro actual, a Érase una vez un pegote de barro y otros cuentos para adultos, puesto que han sido escritos a lo largo de décadas. claro. Eh, yo he cambiado en muchísimos aspectos. Explico un poquito el contexto del libro. Fue escrito hace Sí, 25 años, fue fruto de un enamoramiento mm, brutal, de un enamoramiento, vamos, que caí perdidamente enamorado y escribí el libro muy rápidamente. Es como una especie de cuento largo, más que una novela, y lo escribí bajo el efecto o el hechizo de ese enamoramiento y muy rápido, tardaría un par de meses o algo así. Entonces, no sabría decirte exactamente en qué he cambiado, pues muchas cosas. Por ejemplo, creo que he moderado, que controlo mucho más mi impulsividad de lo que lo hacía antes. Creo también que un poquito he madurado. eh, mm, y bueno, iba a decir que he aprendido, más que he aprendido, digamos que estoy aprendiendo a lo que decía en un principio, a controlar mis impulsos y no obrar, porque soy una persona más bien de sangre caliente. Tiendo a la explosión, al arrebato. bueno, Y en ese temperamental. sentido, temperamental, eso es. Y en ese sentido creo que he evolucionado bastante. Que ahora he conseguido ser, iba a decir más frío, pero más frío, primero, no es verdad, y segundo, que suena como un poco feo, ¿no? Como si fueras como si pasaras de todo. No Sí, exactamente, no es así, sí, pero procuro mm, dosificar más que controlar mis emociones. O sea, claro. no rehuirme el sentir y el padecer, porque forman parte de la vida y creo que es esencial vivir las emociones, ¿no? O sea, ¿qué sería nuestra vida si le quitáramos el componente emocional, ¿no? Entonces, no es Efectivamente, tanto controlarlas como si el dosificarlas, ¿no? Dejar de claro. alguna manera
que no sean ellas las que lleven las riendas, sino que yo ahí un poco como, iba a decir director de orquesta, pero suena un poco pretencioso, ¿no? Como, digamos, que sea yo el que maneje mi vida y no las Sí, emociones las que me manejen a mí. sí. Pero no Porque es tu eres de ópera mayo. prima, ¿verdad que no? ¿Cuántos libros llevas? No, mi primera obra es La Niña de la Estrella. Es que no sabía si te referías a Érase una vez un pegote de barro y otros cuentos para adultos o a La Niña de la Estrella. Mi primera obra publicada es La Niña de la Estrella. Vamos, yo llevo escribiendo desde que casi, iba a decir desde que nací no, pero desde que aprendí a leer y a escribir. Y he escrito mucha obra, aunque ya lo he comentado antes, que prioritariamente filosófica. O sea, Bueno, yo ensayos filosóficos muy buenos, por cierto, que yo he leído varios. estudié filosofía, tenía ya media tesis hecha, estaba haciendo el doctorado. Lo que pasa es que luego, bueno, no sé, me llevé una Se nota, decepción ¿eh? cuando... Se nota, Muchas ¿eh? En gracias. cómo escribes ficción y prosa, se nota. Ah, pues muchas gracias porque para mí eso es un halago. O sea, la filosofía ahora la aprecio mucho, aunque tuve con ella una ruptura explosiva enlazando con lo de antes, cuando llegué a la comprensión profunda y radical de que la filosofía teórica no podía, con ella no se podía llegar a la verdad, que era mi obsesión, alcanzar la verdad. De hecho, mi proyecto de tesis era Concepciones filosóficas de la verdad a lo largo de la historia del pensamiento occidental. Entonces, cuando comprendí que la verdad es un acontecimiento que solo puede vivirse, que no puede transmitirse de manera teórica, o sea, no se puede plasmar desde mi punto de vista, claro, habrá quien discrepe, pero desde mi punto de vista no se puede plasmar por escrito. O sea, no, hombre, hay quizá unas excepciones, pero es un tema muy escabroso también, que son los textos sagrados, ¿no? O sea, los textos sagrados tienen una autoridad. De hecho, yo a menudo digo que si me dijeran tienes que salvar unos poquitos libros de la quema y el resto de la literatura fuera, diría, me quedo con los textos sagrados, no solo cristianos, también budistas, islámicos, animistas, etcétera. Cristina, Bueno, yo también, sí, claro, todo esto se ve, se plasma, se ve claramente en su prosa, que además es muy profunda, es muy amena, es muy dinámica, tiene mucho movimiento, es fácil de leer, a pesar de tener un lenguaje muy bonito y muy, en fin, sabe combinar la técnica de escribir, la belleza del lenguaje y al mismo tiempo ser fácil de leer porque te engancha, ¿eh? Te engancha, la verdad es que sí. ¿Que seas de mayo del 68 influye, Ignacio? Ah, pues no lo sé, eso deberían Emblemática fecha. decidirlo. Sí, sí, deberían decidirlo otras personas, pero vamos, yo supongo que sí me influye de alguna manera. No hace mucho te he comentado que yo a menudo hablaba de ello, de mi nacimiento, diciendo nací en mayo del 68, el mes y el año en que los jóvenes quisieron cambiar el mundo, aunque el mundo acabó cambiándolos a ellos. Y citaba el ejemplo de Daniel Cohn-Bendit. Esto fue ya hace más de una década, no sé qué será de su vida ahora mismo, pero que en aquel entonces, pues hará, no sé, 10 o 15 años, no sé la fecha con exactitud, pues era eurodiputado en Bruselas. O sea que un cambio, es ¿Quién la era? encarnación de ¿Quién, un Ignacio? caso. Daniel Cohn-Bendit. Daniel Cohn-Bendit fue uno de los líderes de la juventud y tuvo Ah, un vale. peso, fue una de las voces más contundentes de mayo del 68. O sea, junto con otras personas, lideró en gran medida la revolución de mayo del 68.
Y lo cito sí, como ejemplo porque dices, bueno, pues un ejemplo claro de alguien que protestaba radicalmente contra el sistema y que luego acaba integrándose en el sistema hasta el punto de acabar como eurodiputado, ¿no? sí, Entonces, es un ejemplo de cómo, bueno, Mayo 68 es muy bonito, muy romántico, pero sí, cambió el mundo, de hecho cambió el mundo y la forma en que lo vemos, o sea, indudablemente tuvo un peso específico muy grande, pero bueno, quizá no lo cambió exactamente en la dirección y en el modo en que querríamos que hubiera cambiado, ¿no? Tal y como está sí. el mundo hoy en día. Sí, esto es como cuando dicen, antes quería cambiar el mundo y ahora me conformo con que el mundo no me cambie a mí. Que ya es mucho. Oye, otra cosa que a mí me llama mucho la atención de tu obra son tus alter egos, tus heterónimos. Me encanta, como Fernando Pessoa, vamos, o como Bueno, Machado. yo no Hombre, fui consciente, en mi caso fue algo, sí, ahí sí, tocas, ya te, vamos, que me claro. tocas El el nervio bicho, porque Juan es una, Rayos, es una, es parte de mi fibra sensible, me toca en lo más hondo. sí, Yo no fui consciente, quizá hubiera una influencia inconsciente, porque yo había oído hablar, incluso había leído algunas obras de los heterónimos de Fernando Pessoa y el propio Fernando Pessoa, aunque nunca fui un lector, un ávido lector suyo. Pero en mi caso fue algo visceral y, y fue o sea, un acontecimiento, mm, eh, un acontecimiento biográfico mm, esencial en mi vida. De hecho, me voy a permitir, porque tengo una web que se llama literaturafabulosa.com y casi al principio, lo voy a leer porque tardo menos, si no me enrollo mucho, digo, de entrada tengo que advertir que desde hace muchos años estoy técnicamente loco. Técnicamente le podríamos quizá quitar las comillas o incluso suprimir el técnicamente. Estoy técnicamente loco, en mi persona coexisten tres identidades, almas las llamo yo, Juan Rayos, el bicho y yo. Juan Rayos, un profeta loco, el bicho un pieza de cuidado y yo estoy más loco que los dos juntos. El caso es que los tres somos escritores. Entonces, bueno, refiriéndome a ello, yo es que lo vivo así. O sea, para mí eh, compartimos algo esencial, que es el mismo cuerpo, o sea, el mismo cerebro, la misma sangre, el mismo corazón, y eso nos une indisolublemente, ¿no? Pero para mí son almas diferentes. O sea, yo no, como Nacho Iglesias, no me identifico ni con Juan Rayos ni con el bicho. Y a su vez, oh, ninguno de ellos se identifica con los otros, aunque convivamos. Que de hecho, durante muchos años, para mí, esa convivencia fue traumática, complicadísima. Me metí en unos berenjenales que no veas. Y poquito a poco, pues he ido consiguiendo lograr una cierta incluso armonía entre ellos. Entonces, eso pasa también por un principio que estipulé hace tiempo, que dije, mira, Ignacio María Iglesias Labat, que soy yo, soy el que figura en los papeles, el que figura en la partida de nacimiento y soy el que tiene, por tanto, la potestad y la potestad de dejarlos actuar al bicho a ojo en rayos y también el derecho de veto. Es decir, el derecho a decirle, a cuando uno quiere meter la cabeza o entrar en escena, decirle, oye, no es tu momento, ahora déjame. Y voy a poner un ejemplo muy claro, que tú algo de esto sabes, Cristina. Yo llevo unos 7 u 8 años cuidando a mis padres. Cuidé de mi padre que falleció en octubre de 2023 hasta su último momento y actualmente no estoy yo solo, están también mis hermanos, estamos cuidando, nos estamos volcando en cuidar a nuestra madre y
eso lo pensaba antes, reflexionando acerca de mis identidades, pues eso no es que me obligue, porque no es una obligación, pero promueve, en mi caso, el hecho de que quien esté en escena en casi todo momento sea Nacho Iglesias. Porque estaría completamente fuera de lugar que me pusiera a actuar a obrar como Juan Rayos o como El Bicho, cuando lo que tengo que estar es cuidando de mi madre. Entonces, eso me condiciona, sí, quizás sea la palabra adecuada, me condiciona para ser fundamentalmente en estos años Nacho Iglesias. Antes, o sea, no es que Juan Rayos y El Bicho no tengan sus momentos, pero bueno, se pueden expresar a través de la literatura, por ejemplo. Y bueno, pues esa es más o menos la situación. El libro está dedicado a tus padres, a mis padres. Me Efectivamente, parece, con me muchísimo amor. parece una dedicación mejor imposible. ¿Verdad? Ignacio, el tiempo en estos momentos es oro. Entonces Pues sí. vamos, que se nos acaba, ya se ha acabado. Entonces Yo os vamos emplazo a... para el viernes, Santiago. El jueves, día 30, No, en la Casa de los espera, Contas. Cristina, espera. Perdón. Vamos a dejarle un ratito a Cristina para que invite a todos los oyentes a que vayan a la presentación de ese libro maravilloso, que sé que lo es. Entonces, Cristina, Muchas te gracias. dejamos a ti todo el tiempo para que digas en dónde es, cuándo es, cómo es, y que el Ignacio María Iglesias estará presente en la presentación, válgame la redundancia, de su propio Sí. libro. Adelante, Cristina. Pues nada, estáis todos invitados y convocados el día 30 de abril, es decir, el jueves de esa semana, a partir de las 7. Se ruega puntualidad, me lo han dicho expresamente, en la Casa de los Contas, que es un lugar maravilloso, mágico, muy cuco, que está en pleno corazón de Gracia. El jueves día 30 estará Ignacio, por supuesto, estaré yo. Estará Santiago, espero, porque está más que invitado. Habrá un poquito de vino, un picoteo, hay un patio muy bonito, está muy bonito el sitio y habrá luego un Sí. aperitivo o un post aperitivo. Aprovecho Estará muy para bonito. decirte, Santiago, que tú tienes un ejemplar dedicado de regalo, que cuando nos conozcamos en persona, pues será un placer muy grande entregarte. Y por ¿Y cierto, ves ya la mira, dirección, Ignacio? he Es la consultado calle el Ramón y cartel, Cajal, número sí, carrer de Ramón y Cajal 35, en 35. No Gracia tiene pérdida. 35. Sabiendo que eres medio gallego, ¿No? Su padre era gallego. indudablemente me tendrás ahí como un gran capitán guardándote las espaldas. Muchísimas gracias. No, no Un puedo pedir abrazo muy más, fuerte Santiago. para los dos y me dejáis ahora Muchísimas que me gracias, Santiago. despida y me dejáis que me Un despida de mi gente. un abrazo Ah, muy fuerte, Santiago. Un abrazo a gracias, los dos. gracias a los dos y hasta el próximo programa que espero que Ignacio María nos venga, nos deleite con otro titular. Gracias a los dos y gracias a la Gracias, gente que Muchas, Santi. nos está viendo y escuchando. Gracias, Ignacio. muchas Hasta otro gracias. día. Gracias, Cristina. Feliz Gracias, tarde. Santiago. Que lo paséis muy bien. Hasta el viernes. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Chao, chao. Chao.